Doctora Mari. Gracias, gracias. Muy buenos días, mis amados hermanos. Les saludo en la, les saludo en la gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Cuando meditaba en este título, el Señor me llevaba a la corriente de la palabra que nosotros hemos estado compartiendo los últimos 2 fines de semana. Y en esa porción, en esos títulos que el Señor nos dio la semana antepasada, nos llevaba a meditar, a pensar y a concluir en la importancia del culto, en lo que es verdaderamente importante, y es que el culto es lo que nos conecta con lo eterno. ¿Y qué es lo eterno? Lo que nunca va a pasar. Pasarán los cielos y la tierra, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y por la palabra, nosotros sabemos, conocemos y creemos que Dios preparó la salvación para la humanidad y determinó en su presencia desde antes de la fundación del mundo que el hombre fuera el único ser creado por Dios para estar con él. Y la semana pasada que teníamos el culto de los niños, que hoy tenemos en la plataforma, los niños que tenemos en la plataforma, veo que son Vaguita y Eduardo. Hola, Vaguita linda. Vaguita y Eduardo, pues nosotros hoy, por la palabra, confirmamos que los remanentes, que los niños deben ser, deben tener un enfoque ellos, pero nosotros los adultos, tener realmente la claridad y la consecuencia de cuidar y de velar por los remanentes. Porque nosotros tenemos una razón de ser. La razón de ser es que preparamos la tierra para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ellos deben tener una firmeza. Los niños deben tener una firmeza, una determinación, una conclusión de vida. Esta vida que yo tengo, yo acepto, me agrada, anhelo, me siento feliz de vivir mi vida dentro de Cristo. Y decimos los niños, pero realmente todo comienza con nosotros porque somos los adultos los que llevamos la dirección de la vida de los niños. Somos los adultos, los padres, los abuelos. Somos los adultos, los líderes de iglesia. Somos los adultos, los pastores, los líderes laicos, los servidores, los obreros. Somos nosotros el modelo a seguir por los niños. Y la Biblia nos da un patrón. ¿Qué es un patrón? Un modelo, un molde. Nos da un molde. Y ese molde es la palabra de Dios. Entonces, si nosotros hemos aceptado al Señor, hay una gran diferencia entre la religión evangélica y a quienes el Señor nos está concediendo descubrir cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y esto es el disfrute, hermanos. El disfrute. Pero es que estamos con tantas luces que nos siguen, nos persiguen y nos calientan la cabeza, no, es como cuando tomamos una foto con flash, que nos hace, realmente ¿cómo se llama eso? Cuando como que ese flash nos pega en los ojos
que realmente nosotros no podemos ver con claridad la eternidad, la gracia de Dios, el favor de Dios nos encandila. Gracias, Yael. Nos encandila, el mundo nos encandila. Y yo hoy les traigo un mensaje que ustedes que están, que tienen antes del culto, tienen cada bosquejo, pues se dan cuenta que este bosquejo está diseñado de una manera diferente. ¿Por qué está diseñado de una manera diferente? Porque es importante que también nos adaptemos al lenguaje de la Alianza para la Evangelización Mundial. Pero ese lenguaje de la Alianza para la Evangelización Mundial, nosotros debemos tener la capacidad, la gracia, la sencillez en Dios para bajarlo a lo que no solamente a lo que nosotros lo podemos entender, sino para disfrutarlo. Entonces, estamos leyendo dos porciones de la palabra, dos porciones de la palabra. Y cuando el hermano William leyó Colosenses, yo voy a ir a la palabra, leímos Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos del 16 al 18. Gracias, Jaime. Del 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Hay una diferencia entre no desmayamos y no desmayemos. No desmayemos es como un consejo. Ay, no desmayemos. No desmayamos es determiné. Yo determino no rendirme. Porque si bien sé que cada circunstancia, problema, conflicto, viene como una avalancha que nos quiere arrastrar y que nos desgasta físicamente, exteriormente es una cosa e interiormente es otra. Por eso no tiene nada que ver con cómo la gente nos ve a nosotros. Que si nos ve flaquitos, gorditos, jovencitos, arrugaditos, espelucados, más morenitos, más blanquitos, eso no tiene nada que ver con apariencia física, sino que todas las tribulaciones son momentáneas comparadas con la eternidad que nos espera. Pero decimos nos espera porque estamos hablando de la vida eterna, pero es que ya nosotros tenemos la vida eterna. Nosotros tenemos la vida eterna. Entonces, cada vez que nosotros podemos disfrutar la palabra de Dios, como dice, porque nuestra aflicción leve, que es momentánea, obra en nosotros, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque no tomamos las cosas de manera natural, no tomamos el problema como algo natural, sino que podemos disfrutar que Dios está conmigo. ¿Veo a Dios? No, pero yo no miro las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque todo va a pasar. Absolutamente todo va a pasar. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son eternas. Y por eso el apóstol Pablo, que quien escribe Segunda de Corintios y también le escribe a los colosenses, porque cuando vemos cuando nosotros vemos las dos cartas a los Corintios, cuando nosotros vemos la carta a los Gálatas, cuando nosotros vemos la carta a los Efesios, cuando vemos la carta a los Filipenses, cuando vemos las cartas a los Colosenses, ¿qué estamos leyendo nosotros? La comunicación y la administración de la palabra que le da al apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo a las iglesias que están, a las personas que congregan en la iglesia que están en cada uno de sus lugares físicos. Por eso es
segunda carta a los Corintios. Pablo le escribió dos cartas a los Corintios. Entonces yo digo segunda carta a los Corintios. Y cuando le escribe a la iglesia que está en Colosas, le dice de manera eh, como confrontarlos, como confirmarlos, pero a la vez mediten en esto. Mediten en qué. Si ustedes han resucitado con Cristo, ¿por qué resucitamos con Cristo? Estoy en Colosenses 3 del 1 al 3. ¿Resucitamos con Cristo? Sí. Entonces, ya quiten la mirada de la tierra, quiten la mirada de todas las circunstancias, problemas, y no es que obviemos el problema, sino que veamos el problema dentro de Cristo, dentro del Dios Trino, dentro de mi identidad. ¿Quién soy yo? Mi mamá me está regañando muy feo, mi mamá me está castigando, pero ¿quién soy yo? Soy una hija de Dios que puedo orar por mi mamá y si eso no me gusta, entonces yo oro y lo que creo que no es de Dios, lo ato en el nombre de Jesucristo. No, porque el problema espiritual que tienen las nuevas generaciones es que se quedan muy heridos por todo lo que les dicen, por todo lo que pasó, por todo lo que no le atendieron, por todo lo que no le dieron, y no pueden vivir en el presente porque el pasado los amarga y los ata. Niños, Dios está por encima de toda persona y de todo problema. ¿Por qué? Porque cuando ustedes nacieron, nacieron separados de Dios. Pero ahora que son hijos de Dios, su vida está dentro de Cristo y dentro de Dios. Esa es la vida de nosotros. Esa es la vida de nosotros. Entonces, nosotros estamos viendo un título que nos lleva a pensar en qué creo yo, qué es la fe, lo que yo espero, la seguridad que yo tengo. ¿En qué? En la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la dio Dios y Dios no es mentiroso. Dios no es hijo de hombre para mentir. Dios no se arrepiente de las promesas que da. Entonces vamos a la introducción que nuestra hermana Yaén nos hablaba brevemente de manera absoluta de la introducción. Entonces, en la introducción podemos leer esto. Nadie en el mundo me puede ayudar. ¿En qué? Ah, no, mi mamá me ayuda, me da la comida, mi mamá me peina, mi mamá me ayuda a hacer la tarea, mi hermana me colabora y me busca a la niña en el colegio, mi papá me ayuda y entonces a veces me falta cualquier cosa. Papá, que ayúdame aquí con esto, papá. Yo recuerdo a mi papá y yo a veces hasta le pedí a mi papá que me llevara a los niños a la consulta médica porque yo no podía llevarlos. Por ejemplo, yo podía pedir permiso para llevar a mis niños en consulta en Caracas, ¿no? Porque era una hora más o menos. Pero había un médico que yo llevaba, un médico que era como naturista que yo llevaba a mi hijo David en La Victoria. Y La Victoria está bastante retirado de Caracas. Entonces no podía yo llevarlo porque no me daban el permiso en el trabajo y yo le pedí ese favor a mi papá. Pero en lo que es eterno, lo que trasciende las épocas, nadie me puede ayudar. En lo que es de Dios, nadie me puede ayudar. Nadie me puede dar a mí la verdadera respuesta. ¿Por qué? Porque hay la respuesta de las situaciones de la vida. Las personas las dan conforme a la experiencia que ellos tienen. Entonces ahí viene mi reconocimiento que tiene absolutamente que ver con los otros dos cultos. Yo reconozco
que mi culto personal a Dios es lo más importante, mi aposento alto, mi rendición a Él, mi disfrute de que estoy yo con el Dios Trino en oración, de comer la palabra, de fortalecerme en Él, de creer en Él y de creerle a Él, aunque muchas veces las circunstancias de la vida se vean tan difíciles. Yo no puedo solucionar las cosas. Hay cosas que yo sí puedo solucionar. No hay sal. Se acabó la sal. Voy, compro la sal en la bodega. La maestra mandó a hacer un trabajo y hay que comprar unas láminas de papel bond y tener colores esto y aquello. Eso sí, eso es natural. Eso es algo físico. Pero lo espiritual nadie lo puede resolver. Nadie, absolutamente nada, ni nadie lo puede resolver. Entonces, ¿qué decimos del primer punto? Yo conozco esto, conozco el mundo espiritual, conozco que hay tres reinos, el reino de Dios, que es mi reino, es mi hábitat natural, el reino del mundo que está gobernado por Satanás y el reino de Satanás mismo. Yo lo conozco, yo entiendo esto y yo acepto que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que mi vida está dentro de Dios. Entonces, yo tengo una convicción, estoy convencida de que solo hay una respuesta, una respuesta. No hay mil respuestas para el problema espiritual del hombre, porque todo es espiritual en la vida. Absolutamente todo es espiritual en la vida. Entonces, hay una sola respuesta, necesaria y absoluta. Yo necesito a Cristo para vivir. Yo necesito la guía del Espíritu Santo. Yo necesito creer que cuando oro y le pido al Padre, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, Él me escucha y Él recibe mi oración. Entonces, ¿qué pasa? Que, que cuando buscamos solucionar las cosas hay muchas opiniones, muchísimas. La gente habla porque yo les pregunto. La gente habla porque ellos quieren opinar. La gente habla porque son metiches, nadie les ha pedido que opinen, pero ellos dicen, es que a mí me parece. Y uno ahí está obrando a Satanás y uno escucha, para la orejita y le cree más a esa persona. ¿Verdad? Tienes razón, comadre. Ay, yo no lo había visto así. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿Quiénes son esos primeros consejeros? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que saber y escoger muy bien a quién le pedimos consejo, a quién escuchamos. Hay que saber muy bien. Y por eso es que enseñamos a los niños a no hablar con extraños, a no recibirles cosas a los extraños, pero también tenemos que enseñarles de acuerdo a cómo es su entorno natural, qué es lo que habla la abuela, qué es lo que habla el abuelo, qué es lo que habla el papá, qué es lo que habla la mamá, qué es lo que habla la maestra, qué es lo que habla la maestra, la meditación trascendental que se ha metido tan profundamente, inicialmente fue sutil, pero ahora es profundo en las escuelas. Entonces, la vida de fe que disfruta de las cosas eternas pasa por encima de lo natural y de lo que el sistema del mundo nos ofrece en bandeja de plata, en bandeja de oro, con personas que se ven muy bonitas, muy sabias, muy amorosas. Pero el que no tiene a Cristo no tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y por lo tanto, nosotros debemos estar velando en oración. Vamos al contenido. Entonces, cuando vemos, el título dice, la vida de fe que disfruta de las cosas eternas. Aunque yo tengo una vida de fe, sí, yo tengo fe en qué, en que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo tengo fe en que yo soy hija de Dios a través de Cristo.
Y más que yo tengo fe. Yo tengo fe en que la mirada de Dios está siempre sobre mí. Yo tengo fe en que cuando yo oro, Dios me responde. Yo tengo fe en que hay un poder que nadie lo ve, pero que el cielo, el Dios trino, es el que me respalda. Yo tengo fe en que Dios está conmigo todos los días. Ven que son cosas sencillas, cosas sencillas. Entonces, lo que yo tengo, lo disfruto porque es mío. Y también como es mío, yo lo puedo dar, yo lo puedo compartir. Entonces, ¿qué es Emanuel? Emanuel es que Dios está conmigo, que a través de Cristo me hizo su hijo y lo confirma luego de darme la autoridad, darnos la autoridad para ser nosotros discípulos de Él, la garantía de que Él está con nosotros y nos dio una autoridad. Yo tengo una autoridad. Yo tengo una autoridad. ¿Cuál es la autoridad? La autoridad que le dio Dios. Nada más y nada menos la autoridad que le dio Dios al Señor Jesús entre el cielo y la tierra. Todo gobierno, toda potestad, toda autoridad, y es el gobierno de Dios el que comanda sobre mi vida, el que influye sobre mi vida. Ah, pero vienen adversidades, viene Satanás, vienen situaciones. Sí, entonces oro atando y quebrantando todo lo que saco mi llave, aquí está mi llave, la llave del reino de los cielos, la saco. Y todo lo que yo ate en la tierra es atado en el cielo. Y todo lo que desate en la tierra es desatado en el cielo. ¿Para qué? Para yo no tener problemas. No, para que mis ojos espirituales sean abiertos y dentro del problema, disfrutar de la bendición de Emmanuel, disfrutar de que yo soy hija de Dios. Por eso el Señor Jesucristo en esta porción de la palabra donde dice, miren, yo les he dado a ustedes autoridad para pisar a Satanás sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda, y a ustedes nada los va a dañar. Ok, y entonces lo que permanece, lo que está allí, míralo busca y pregúntame, Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? Y ahí yo me pregunto, ¿qué significa ser hijo de Dios? Porque aquí tengo el pacto absoluto que Dios me ha dado como su hijo. Voy más allá. ¿Y qué significa ser hijo de Dios? ¿Y qué significa que yo tengo autoridad? ¿Y qué significa eso? Que Dios me dio identidad, me dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo, porque al único nombre que teme Satanás es al nombre de Cristo. Pero yo tengo seguridades. Soy hija de Dios. Él escucha mis oraciones. El Espíritu Santo vive dentro de mí, me conecta con Dios. Oye, metí la pata hoy otra vez, pero Él me perdona. Él perdonó mi pecado original y cuando yo voy a Él, Él es fiel y justo para perdonarme, limpiarme de toda maldad y darme nuevas oportunidades todos los días. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Ah, ok. Entonces yo tengo seguridad de victoria. Dios está conmigo y nada ni nadie tiene mayor poder que este. Entonces soy feliz porque nadie ve las cosas eternas, pero yo las veo, yo las tengo, son mías y tengo los 5 poderes. Por eso es que, ¿en qué centro yo mi oración? ¿En qué centro yo mi oración? ¿Cuál es mi anhelo? Señor, dame tu poder espiritual, que yo vea todo con ojo de evangelio. Dame sabiduría dentro de esta situación para que yo no caiga por lo que yo pienso, por lo que yo tengo grabado, por lo que dice mi papá, por lo que dice mi mamá, por lo que dice mi abuela, sino que primero sea tu palabra. Pero para eso debemos conocer la palabra. Y cuando conocemos la palabra, podemos disfrutar de las 25 horas. ¿Qué son las 25 horas? Pues el día tiene nada más 24 horas. Pero ¿qué son las 25 horas? Las 25 horas es lo que las demás personas no pueden disfrutar, que yo lo tengo.
que es el respaldo del trono celestial, que es la certeza de que Dios me responde, de que Dios está obrando, que es el poder del Dios Trino, el poder del trono celestial que se manifiesta en mí. Pero para eso yo tengo que concentrarme en solo Cristo. No puedo pensar que es Cristo, pero también es la comadre que me va a llamar, pero también es mi papá que me va a traer, pero también es el otro que me va a llamar, pero que también... No, si ellos van a llamar, si ellos van a venir, si ellos van a traer, todo es por instrucción de Dios, porque en nuestra vida nada se mueve sino por el designio de Dios, por la mano de Dios que lo mueve. Pero tengo que aprender a esperar. Y es que de qué estamos hablando hoy, hermano, de los 3 mensajes del principio de año. ¿En quién creo yo? Yo me concentro de manera absoluta. Tengo una concentración limitada. Este habla, el otro dice, el otro, pero yo estoy aquí, centrada en solo Cristo, en que yo vivo en el reino de Dios, que el Espíritu Santo está conmigo. Al Espíritu Santo, el Espíritu Santo sabe todo, no se le va ni una, no se le olvida nada, no tiene amnesia, no se queda dormido. Y entonces yo puedo esperar ese horario de Dios de manera confiada. Pero lo más importante, hermano, es lo que yo he aprendido, lo que Dios me ha dado a mí, es que yo nunca espero nada. ¿Por qué yo no espero respuestas? Porque ya las respuestas están dadas. ¿Cómo yo voy a estar esperando lo que ya está dado? Yo no espero per se, así que, pero es que estoy esperando, pero es que estoy esperando, pero es que estoy esperando. No, yo voy avanzando en oración y esperando, pero en disfrute. No hago nada, no hago nada. Espero, porque lo que es único, son las obras del reino de Dios y ese es mi reino, ese es mi hábitat natural. Entonces yo puedo desafiar. ¿Por qué? Porque yo espero lo que Dios me ha prometido. Yo espero, yo creo en lo que Dios me ha prometido. Espero confiado. Y digo, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Me desespero? ¿Me jalo los cabellos? ¿Peleo con el marido? ¿Peleo con la tía? ¿Peleo con mi mamá? Entonces le estoy dando lugar al diablo. Le estoy dando lugar al diablo. Pero yo determino, yo no le doy lugar al diablo. Yo al diablo no le doy ni agua, ni agua, ni agua. Nada, no le doy nada, no le doy lugar al diablo, absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque yo estoy segura de en qué estoy, de que en qué estoy yo desafiando. Estoy segura de esto y por eso lo disfruto. Yo estoy segura de mi victoria. Yo estoy segura de que yo estudié y Dios estudió conmigo y me da la sabiduría. Yo no voy al examen con temor. Voy segura de que Él está conmigo. Entonces, vamos a ver de qué es lo vamos a desafiar. ¿Por qué tenemos que ver lo que vamos a desafiar? Porque tenemos que reconocer lo que está en nosotros. Tenemos que reconocer. Nosotros necesitamos tener espacios de concentración para pensar en nosotros mismos, para pensar en las heridas, para pensar en lo que estoy pensando. ¿Por qué yo estoy pensando así? ¿Por qué yo estoy como tan pesimista? ¿Por qué yo estoy como tan temerosa? ¿Por qué yo estoy como tan rabiosa? ¿Por qué yo estoy como tan chismosa? ¿Por qué yo estoy como tan criticona? ¿Por qué me mueve tanto la injusticia del mundo? ¿Por qué me mueve tanto lo que hace mi familia? ¿Por qué me mueve tanto? ¿Por qué me mueve tanto? Porque allí yo estoy grabando. Y si son los niños, pues niños, tienen que prestar mucha atención, porque hablábamos el viernes pasado y les sugiero que vean, que miren el video del discipulado del viernes pasado, la sanidad de las heridas del corazón. ¿Cómo se forman las heridas en los niños?
cómo se formaron las heridas en mí cuando era niña, cuando era niño, y cómo sigo repitiendo esos patrones. Pero no solamente cómo sigo repitiendo los patrones, cómo esos patrones limitan mi vida, porque estoy metido en cajas, estamos metidos en cajas, estamos enlazados, estamos enrollados. Y allí nosotros tenemos que meditar. Porque yo digo, a mí no me importa lo que diga la gente, a mí no me importa lo que diga nadie. Aún en eso tenemos que tener cuidado. No me importa lo que diga nadie, no solamente me importa lo que diga Dios. Y Dios te está hablando a través de la voz de tu mamá y no la escuchas. Dios te está hablando a través de la voz de un líder de la iglesia y no lo escuchas. Dios te está hablando a través de la palabra y no lo escuchas. Entonces, nosotros necesitamos sanidad. Y esa sanidad primero tenemos que reconocerla. Como un alcohólico sana el día que él se da cuenta y reconoce, yo soy un alcohólico. Como un mentiroso sana el día que se da cuenta que es mentiroso, que es envidioso, que es charlatán, que es criticón, que ve la pajita en el ojo del hermano, pero no ve la viga que tiene en sí mismo. Ese día comienza la sanidad. Y la sanidad es solo con la palabra de Dios. Por eso nosotros que estamos quedando, que somos los que quedamos en este tiempo y haremos que otros queden, enseñemos siempre la palabra. Un mensaje centrado solo en la palabra. Solo en la palabra, porque si no hay palabra, hermano, sin palabra no hay nada. Todo se convierte en humanismo, en legalismo, en misticismo, en ideologías. Entonces, nosotros somos hijos de Dios, somos salvos, pero pertenecemos ahora a la iglesia. Y la iglesia es imperativo restaurar estos tres atrios. Pero para que restauremos estos tres atrios en la iglesia, hermanos, ustedes son parte de esto. Yo tengo que hacerme parte de la aceptación a la multicultura, a las personas que son de otros países, las personas que son diferentes a mí, que se visten diferente a mí, que hablan diferente a mí. Tengo que amar a los remanentes. Ayer salía y veía estaban unos muchachos en la calle y gritaban, y de repente mi hija me dijo, wow, ¿por qué los adolescentes serán así? Y yo le digo, porque los adolescentes adolecen de todo, les falta todo. Y si les falta todo y nos tiene a nosotros, entonces tienen a Dios, para que nosotros los comprendamos, para que nosotros los guiemos, no para que los fastidiemos, sino para que los respetemos y podamos esperar el horario de Dios de cuándo saber cuándo hablar y cuándo callar. Entonces, nosotros levantamos el atrio de la sanidad en la iglesia. ¿A través de qué? A través de la oración. Por eso nuestra iglesia ora centrada solo en la palabra. Oramos centrados solo en la palabra, solo en la palabra, solo en la palabra. Porque la palabra es la que sana, restaura, levanta, alimenta, sustenta, transforma, recrea, renueva, da nuevas ideas, nos aviva el espíritu, nos sana el alma y aviva, vivifica aún nuestro cerebro. Entonces, pues podemos entonces nosotros también desafiar. Estamos haciendo tres desafíos, estamos hablando de tres desafíos. El desafío para mí, el desafío para la iglesia y el desafío que Dios pone delante de nosotros como iglesia, que es salvar a las 237 naciones y a las 5.000 tribus. Yo no voy a ir a las 5.000 tribus, pero yo oro por ser el puente para encontrar un discípulo dentro de las etnias. Uno, que uno de ustedes encuentre un discípulo en Perú, en Ecuador, en Bolivia, aquí en Canadá, que hay tantas etnias. Aquí hay etnias. Encontrar uno que salve.
Entonces, ¿cómo lo vamos a salvar y de qué lo vamos a salvar? Llenándonos del Espíritu de Dios. Sábado, viernes, sábado, domingo, llenándonos del Espíritu de Dios. Y yo oro por ustedes para que se levanten los grupos, el discipulado de niños en cada país donde están ustedes, el discipulado de jóvenes en cada país donde están ustedes, el discipulado de esos preadolescentes que no son niños, pero tampoco son adolescentes, en cada uno. Que les enseñemos el valor del culto y demos el culto, los enseñemos a orar a ellos y que podamos tener inclusive profesionales que le hablen a ellos de las diferentes especialidades, talentos, dones que hay, oficios que hay, para que ellos puedan tener un abanico de posibilidades, pero todas dentro de Dios. Entonces, concluyamos, concluyamos y concluimos que Dios nos dio el modelo, el patrón. ¿De dónde sacamos? Se utiliza mucho la palabra patrón. Esta palabra patrón la hablaba con la hermana Rosa. Le digo, hermana Rosa, usted entiende perfectamente lo que es el patrón, porque usted es costurera. Y usted que es costurera, entonces como costurera usted tiene que hacer un patrón, un diseño de lo que usted, del traje que usted va a hacer, de la pieza, del vestido que usted va a hacer, de la ropa que usted va a hacer. Y entonces, usted cuando ve el patrón ya usted lo ve hecho. Por eso, no podemos olvidar, no olvidemos para qué vivimos en esta tierra. ¿Para qué vivimos? Y fíjense ustedes que esto está de atrás hacia adelante. ¿Para qué vivimos en esta tierra? Para salvar y sanar, para tener vida de evangelistas. Y no necesariamente tenemos que soñar, es que yo voy a viajar para Japón, es que yo voy a viajar para Honolulu, es que yo voy a viajar para las Islas Vírgenes, es que yo voy a viajar. El primer lugar donde yo tengo que viajar en oración es mi familia, mi casa, mi entorno, mi escuela, mi maestra, mis compañeros de trabajo. Ahí sí cabe el mí. Porque el yo que Dios creó es el que salva y el que sana. Dios me creó a mí para estar con Él, para disfrutar de todo lo eterno, para poner la mirada en las cosas de arriba. Entonces, la gente que está separada de Dios, yo la tengo que llevar ante el altar de Dios, salvos y sanos. Y solamente lo puedo hacer y lo debo hacer es a través de la palabra. Yo no puedo hacer nada si no oro, pero oro con la palabra y al orar con la palabra, entonces de manera natural, se da el evangelismo y las misiones. ¿Por qué? Yo transmito lo que Dios me dio a mí. ¿Qué me dio a mí? Me salvó. Y como me salvó, me llamó para parar los desastres, para levantar a las siguientes generaciones. Yo vivo dentro de la corriente de la palabra, pero no cualquier palabra, la palabra que Dios me da, porque esa es la palabra que Dios desea, la palabra que salva todo, porque yo vivo para cumplir, para hacer el deseo y cumplir la voluntad de Dios, porque allí está el disfrute, el placer, el gozo, la alegría, el contentamiento, porque hay un objetivo que tiene Dios. Y me miró a mí, me cogió a mí para cumplirlo. Entonces, Dios me permite, me da a través de la palabra, de la oración, la experiencia de lo que es el vivir en el poder de Dios, esperar en el poder de Dios, disfrutar en el poder de Dios, creer en el poder de Dios, vivir en el poder de Dios, para transmitir todo lo de Dios, que es lo que va a quedar eternamente. Pasarán los cielos y la tierra,
pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso yo pongo la mirada y los bendigo para que nosotros pongamos la mirada en las cosas de arriba, en lo que es eterno, y no nos entretengamos en lo temporal. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias. Tú eres eterno, Dios Trino, y nos has creado a nosotros, concebidos desde antes de la eternidad para trascender hasta después de la eternidad. Yo oro por la vida de cada uno de mis hermanos que están en esta plataforma, que están en este momento escuchando el culto, recibiendo esta palabra y los que la escucharán en diferido. Oro para que tu reino descienda sobre cada uno de ellos, que los 5 poderes sean sobre ellos, ese poder espiritual que los transforma, que los recrea, que les da sabiduría, inteligencia, que restaura su salud, su mente, su cerebro, su manera de pensar, que los fortalece y los levanta para que todo lo pasado quede atrás como plataforma y de aquí en adelante todas las cosas sean hechas nuevas. El poder que restaura la economía de la luz y el poder que nos permite salvar y sanar los discípulos que tú has preparado de antemano en todo lugar y en todos los días de nuestra vida, porque ya tú, Señor, lo has diseñado, lo has determinado así. Oramos, Señor, para que tú abras nuestros sentidos espirituales y en esta semana podamos centrarnos y concentrarnos en experimentar el patrón de tu palabra, el patrón de la oración dentro de tu palabra, para que podamos abrazar las misiones mundiales, para que podamos abrazar la misión de salvar y de sanar, que nuestra vida no tenga otra razón de ser, sino hacer tu voluntad y vivir disfrutando esta vida dentro de ti. Oramos con acción de gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.